en esas manos sabias, en esas manos llenas de poder. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Cristo había estado predicando en este pasaje, y cuando acaba toda la predicación, Cristo dice en el versículo, en capítulo 5, versículo 4, Cristo le dice a Simón Pedro y también a los otros discípulos o a los otros hombres que había ahí, les dice, boga mar adentro, le dice eso a Simón Pedro, y después dice, y echad, eso se lo dice a todos, y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Un mandato del Señor Jesús. Ahora, al final del texto, en el versículo 10, Cristo les habla de otro tipo de pesca. Primero les mandó a pescar peces, pero ahora en el versículo 10 les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Cristo en este pasaje está comparando el pescar peces, el ser pescador de peces, con el evangelizar, porque dice, serás pescador de hombres. No significa que iban a coger una red y traerlos a los hombres o que iban a pescarlos con anzuelo, significa que iban a evangelizar. Y hoy, en unos breves minutos, antes de ver este vídeo, queremos hablar del evangelismo. Como decía, este último domingo pudimos ir a Beas de Segura y evangelizar, y dar folletos, y predicar el evangelio, y hablar de lo que Cristo ha hecho y Cristo hace por pecadores, y explicar lo que es el evangelio. Y queremos ver aquí cómo Cristo llamó a evangelizar, llamó a pescar a estos discípulos. Y quiero coger ese texto del versículo 4 y mirarlo un poco y aplicarlo también al evangelismo. Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dios les llama, Dios nos llama, Cristo nos llama al evangelismo. Ahora, muchas veces hay algunas excusas que ponemos. En primer lugar, una que me viene a la mente es que no es algo que quizá deseemos. No es algo que deseemos. En el versículo 5, cuando Cristo manda a Pedro a pescar, la primera palabra de Simón Pedro es maestro. Maestro, ¿de verdad? ¿Que bogue mar adentro, que reme mar adentro? Entonces empieza con excusas. Es que esto va a requerir un gran esfuerzo de nuestra parte y no es que estemos muy por la labor. Significa coger otra vez estas redes que estaban lavando, coger otras redes otra vez, las vamos a ensuciar otra vez, Señor, ahora que las hemos lavado, que no es que me apetezca mucho esto ahora. Incluso estoy muy cansado, Señor. Estos hombres llevaban ahí trabajando desde quizá toda la noche y ahora Jesús había estado predicando por la mañana. Quizá podían decir, llevo sin dormir desde ayer, llevo 24 horas quizás sin dormir. Estoy muy cansado, he trabajado muchísimas horas. Necesito descansar y Cristo me llama a evangelizar. Ahora echar las redes. Y el evangelismo es una tarea, digamos, de mar adentro. No es una tarea fácil el evangelismo. No es una tarea de estas, de como los que van a pescar el sábado, se ponen ahí en la costa y ponen su caña y se sientan ahí en la sillita a tomarse algo. No es un pescar así de fácil. Es un pescar de meterse mar adentro con las redes y tener que tirar y tener que arriesgarte la vida y tener que jugártela. Eso es el evangelismo. No es una de las pescas como hobby, es una pesca dura. El evangelismo es una tarea extenuante. Puede cansar nuestra mente, nuestro cuerpo. Y el fruto casi nunca es instantáneo, casi nunca. El fruto del evangelismo es algo que naturalmente nuestra carne no desea hacerlo, no desea. Y por eso es difícil. Otra excusa, y es la que pone Pedro aquí, es que podemos a veces pensar que tenemos excusas para el evangelismo porque es algo que hemos experimentado fracasos en el pasado. Y eso es lo que dice Pedro a Jesús. En el versículo 5 le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, no nos ha ido bien. No nos ha ido bien en esto. No nos pidas otra vez hacer lo mismo. Pedro aquí revela su incapacidad. Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no lo hemos logrado. Nada hemos pescado. Esto era humillante para un pescador decir esto. No he pescado nada. Y sí es verdad que en el evangelismo tenemos que darnos cuenta de nuestra incapacidad. No podemos salvar almas por nosotros mismos.
por muy bien que te sepas el mensaje del Evangelio, por mucha elocuencia que tengas, somos incapaces de salvar almas por nosotros mismos. Pero no podemos utilizar eso como excusa. Incluso fracasos pasados no podemos utilizarlos como excusa. Quizá dices, Señor, pero es que yo no sirvo para esto. Ya quedó claro la última vez, cuando me puse a hablar empecé a tartamudear, o no tenía respuestas para decir, o me humillaron, o Señor, he fracasado tantas veces en el evangelismo. Señor, no voy a hacer esto. Eso era una de las excusas que tenía Pedro aquí. Otra excusa que quizá hacemos es que esto del evangelismo está fuera de mi zona de confort. A todos nos gusta hacer aquello que sé hacer, aquello que se me da bien a mí. Pero algo que no se me da bien. ¿Por qué Cristo me llama a algo que no se me da bien? O a algo que no lo suelo hacer, o algo que no se suele hacer. Eso no se ve en estos tiempos. Y en los tiempos de Pedro, y aún hoy, pescar a la plena luz del día no era algo muy común. Pedro le dice, hemos estado toda la noche trabajando, iban más por la noche a pescar, pero pescar a plena luz del día, incluso ¿qué van a pensar los otros pescadores? ¿A dónde se van estos ahora a pescar a plena luz del día? Imagínate también, esto es un carpintero, Jesús, que era carpintero, diciéndole a un pescador cómo y cuándo y dónde tiene que pescar. Eso es también humillante, esto les sacaba de su zona de confort, esto me va a ridiculizar. Y es que el evangelismo duele al orgullo. Escuchaba a Paul Wasser hablar el otro día y decir de que el evangelismo, y él se refería también a predicar al aire libre, mata la carne. Si quieres algo para matar la carne es ponerte a evangelizar, porque sí, serás ridiculizado, sí, serás humillado, despreciado, pero eso le viene muy bien a nuestra carne que siempre quiere buscar el aplauso del mundo. Evangelizar, no vas a lograr el aplauso del mundo para nada. Entonces le viene muy bien a nuestra carne para matar el orgullo, para matar el egoísmo, para matar esa búsqueda de agradar a los hombres. Cristo a veces nos pide cosas que nunca hubiéramos pensado hacer en nuestro razonamiento. Pedro nunca hubiera salido por sí mismo a pescar en ese momento, que nos parecen locuras. Nos mete en lo profundo, nunca mejor dicho, boga mar adentro. ¿Te ha dicho Jesús alguna vez eso? Así nos dice, boga mar adentro, pero Señor, yo, pero Señor, ahora, pero Señor, de esta manera, boga mar adentro. Y es que, aunque no le gusta nuestra carne, es lo que Dios quiere para moldearnos y también para llevar su palabra a más personas. Ahora, leyendo este texto, llego a pensar, al leer el texto y al ver cómo responde Pedro, que cuando Simón Pedro comienza su respuesta al Señor, Simón Pedro no pensaba echar la red. Le estaba diciendo estas excusas para decir, no voy a hacer esto. No sé quizá la cara que pondría Cristo cuando Pedro empieza con estas excusas. O si mientras Pedro hablaba, quizá Pedro mismo comenzó a pensar en lo que había dicho Cristo. ¿Y quién era el que había dicho esto? Era Cristo. Era ese mismo Cristo que unos días antes había entrado a casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba a punto de morir, estaba con una gran fiebre y Cristo reprende la fiebre y la fiebre le deja y sana a la suegra de Pedro. Quizá Pedro empezó a hablar esto, empezó a decir todas estas excusas y se empezó a dar cuenta de que no tenía razón. Como muchas veces le pasaba a Pedro, su boca iba antes que su mente. Y Pedro empieza a decir esto y después empieza a pensar, ¿cómo no le voy a obedecer? Así que dice estas excusas y luego hay un punto y coma. Es que toda la noche hemos trabajado, es que nada hemos pescado. Y hay un punto y coma. Y después dice, más en tu palabra echaré la red. Sí, Señor, vale, Señor. Sí, Señor, tienes razón. Lo voy a hacer. Así que algunas cosas que podemos aprender también. Es que, en primer lugar, tenemos que obedecer a Cristo. El evangelismo no es una opción para cristianos especiales, el evangelismo es un mandato para todo cristiano. No es algo opcional, es algo obligatorio. Echa tu red para pescar, debemos obedecer. Cristiano, que estás aquí, si has recibido a Cristo, si Cristo te ha salvado, si has conocido el evangelio de Cristo y has sido perdonado de tus pecados, si estás de camino al cielo, ¿sabes por qué es? Porque alguien te habló, alguien te evangelizó, alguien te contó de Cristo.
Quizá fue tus propios padres que te hablaron del Evangelio, que ya de pequeño te enseñaron el Evangelio desde pequeño. Quizá fue alguien que te dio un folleto en el mercadillo. Quizá fue alguien que te habló de Cristo, quizá fue alguien que te dijo de tu necesidad, quizá fue un vecino o un familiar que te expuso, quizá fue alguien que te trajo a un culto de la iglesia. De una manera o de otra, alguien habló el Evangelio contigo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Dios utilizó a alguien, a un amigo, a un familiar, a un evangelista, a un pastor, para que tú fueras salvo. Porque nosotros vamos a decir, pero eso no es para mí. No, es un mandato de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Alguien te evangelizó a ti? ¿Alguien obedeció? ¿Estás obedeciendo tú? En primer lugar, debemos obedecer. En segundo lugar, en el evangelismo debemos confiar en la palabra de Cristo. Fíjate las palabras de Cristo en el versículo 4. Boga mar adentro y no les dice solamente y echad vuestras redes. No, les dice y echad vuestras redes para pescar. Les dice lo que va a ocurrir. No dice, echad las redes a ver si pasa algo. No, echad vuestras redes para pescar. Les da la promesa. Junto con el mandato les da la promesa. Y por eso tenemos que confiar en Cristo. Confiar en la palabra de Cristo. Él le estaba prometiendo aquí una pesca. Y Cristo promete que al evangelizar va a haber fruto. Cristo lo ha prometido. En Marcos 16, 15 al 16, esas últimas palabras de Cristo antes de ascender, esa gran comisión, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el mandato. Y luego dice Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo ya les dice que al ir y predicar el Evangelio a toda criatura, algunos creerán, y otros no, pero sí habrá algunos que creerán, sí habrá fruto. Cristo no les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no sé si creerán, o tampoco les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, para que cuando yo los condene, sepan que al menos escucharon. No, les promete que algo de fruto habrá. Ahora, Cristo no nos ha prometido cuánto fruto habrá. No nos ha prometido el tamaño del fruto, la cantidad del fruto, pero Cristo ha prometido que fruto habrá. El Antiguo Testamento también nos dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía. Los salmos nos dicen que el que sembró la semilla volverá a casa con regocijo trayendo sus gavillas. Así que debemos confiar en la promesa de Cristo. Cristo dijo aquí, echad vuestras redes para pescar. Y también, la otra cosa, no solamente tenemos que obedecer y tenemos que confiar en la promesa de Cristo, pero también tenemos asegurada la presencia de Cristo. Pedro le había dicho, maestro, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero la clave era que Cristo no había estado con ellos mientras pescaban. No habían estado con Cristo en la barca. Con Cristo en la barca todo es diferente. Claro, Pedro, que no pescaste nada porque Cristo no estaba allí. Jesús iba ahora a ir con ellos. Y es que ir a hablar de Cristo sin la presencia de Cristo no tiene sentido. No hay ningún poder. Pero Él nos ha dado su espíritu y su presencia está asegurada. Entonces, por eso oramos cuando vamos a evangelizar. Por eso pedimos que Él vaya con nosotros, que Él nos alumbre, que Él nos dé las palabras y que su espíritu nos llene para hablar. Porque si vamos solos, nos sirve para mucho. Pero si Cristo va con nosotros, entonces todo es diferente. Tenemos que obedecer a Cristo, porque es un mandato. Tenemos que confiar en la palabra de Cristo. Por eso dice Pedro, en tu palabra echaré la red. Confío en tu promesa. Y también tenemos asegurada la presencia de Cristo. En Marcos 16, este versículo que he leído antes de la gran comisión, Cristo les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después nos dice que fueron. Y Marcos 16, 20, el último versículo dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Fueron solos? No. Fueron y predicaron, pero ayudándoles el Señor. El Señor resucitado, que reina en su trono, les estaba ayudando. A través de su Espíritu, les estaba ayudando en todo lo que hacían. No salieron solos, tenían asegurada la promesa y la presencia del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo evangelizamos entonces?
Sabemos que tenemos que evangelizar, es un mandato del Señor. ¿Cómo evangelizamos? Hay muchos tipos o métodos de evangelismo. Voy a nombrar algunos. Hay algunos quizá más efectivos en ciertos casos, algunos que más pueden hacer un tipo de personas, otros que más pueden hacer otros, pero sea el método que sea, debemos evangelizar. Quizá hay algunos más públicos o que requieren más preparación. Predicar al aire libre, como hicimos el domingo, es un método de evangelismo. Incluso las predicaciones del domingo también hay predicaciones más evangelísticas. Hay un hombre que a veces lo he visto en internet, que lo que hace él es español, y lo que hace es hacer entrevistas al aire libre. Va y entrevista a gente, pero con el objetivo de evangelizarles. Es otro método. A veces he visto a gente sentarse en un banco y comenzar a hablar con la persona que está en el banco y hablarle del Evangelio. Esos son algunos métodos que pues, quizás debes prepararte más. Hay otros métodos incluso más fáciles, si se puede decir así, que todos pueden hacer. Ir dando folletos evangelísticos a alguien en la calle o en el mercadillo, o repartir folletos en buzones, como hicimos en la Puerta de Segura hace unas semanas. Regalar Biblias a alguien que no tiene una Biblia. Regalar cuadros con versículos, como nuestro querido hermano José Antonio ha hecho por tanto tiempo, o ahora en Navidad repartir a nuestros amigos, vecinos y demás los calendarios que hacemos. Son métodos de evangelizar que todos podemos hacer. Ahora, el método más efectivo, que podríamos decir, es lo que llamamos la conversación personal. Es la conversación personal con un familiar, amigo, vecino, pariente, sentarte y hablarle del Evangelio. Quizá abrir la Biblia tranquilamente, traerles a tu casa. A veces pienso que cuando los traes a tu casa tienes quizá la tranquilidad de poder estar en casa y hablarles del Evangelio, invitarles a comer o a una merienda y poder hablarles en tu casa del Evangelio, o quedar para tomar un café y aprovechar cualquier oportunidad para hablar de la fe, de tu fe, de la Biblia, de Cristo, del Evangelio. Ahora, tenemos que estar abiertos a métodos del Evangelio. Hay otro método del Evangelio, que es traer a alguien a los cultos de la iglesia. ¿Cuántas personas han sido salvas porque alguien les invitó y aquí escucharon el Evangelio siendo predicado? Otros métodos, como compartir versículos o vídeos evangelísticos en tus redes sociales, o incluso no solo compartirlo, sino enviárselo a alguien directamente. Mira, he escuchado esto y me gustaría que lo vieras, o que lo escucharas, o que lo leyeras. Muchos métodos. Luego hay otros métodos, que es lo que vamos a ver hoy. Es una familia joven que deja su país y va a predicar el Evangelio a otro país lejano. Es lo que el pastor Lyle hizo hace 36 años. Dejó su casa, dejó su país y vino aquí a predicar el Evangelio. Aquí hay otra familia que vamos a ver hoy, que ha dejado Irlanda del Norte para ir a Uganda a predicar el Evangelio. Ahora, hay muchas cosas que vamos a ver que podemos pensar cuando vemos una familia así. También hay unos padres ahí que están contentos de que sus hijos vayan a otro país, no vayan a verlos por años y que vayan a predicar el Evangelio. Piensa en eso. Como padre, ¿sería un gozo para ti eso? ¿Sería un gozo para ti que no veas a tus hijos en mucho tiempo, pero sabes que van a estar predicando el Evangelio, que van a estar haciendo la obra del Señor? Y también, como estamos diciendo, tenemos que estar preparados para, en los métodos y en las oportunidades que el Señor nos dé para evangelizar, hacer la obra de Dios. Ahora, he dicho algunos métodos de evangelismo. Hay más seguramente que no he nombrado, pero a veces somos fáciles para criticar el método de evangelismo que tenga alguna otra persona. Pero no nos pongamos a criticar el método de evangelismo que haga una persona u otra. Hagamos algo, sea de una manera o de otra, sea más de tú a tú, sea de una manera u de otra, de la manera que Dios ponga en tu mano para hacer, hazlo, evangeliza. El problema es que no evangelicemos. De la manera que el Señor te ponga, de la manera que el Señor te capacite, evangeliza, habla, comparte, trae, haz lo que el Señor ponga para compartir el Evangelio de Cristo. Boga mar adentro, dice el Señor, y echa tus redes para pescar. Y luego les dice, ahora seréis pescadores de hombres. Seamos
pescadores de hombres, de mujeres, de familiares, de vecinos, de padres, madres, hijos, hermanos, tíos, cuñados, de la persona que ponga el Señor en nuestro camino, para que podamos llevarlos a los pies de Cristo, compartirles este mensaje tan importante de salvación.